Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y no volvió, y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Quiero compartir con ustedes este texto y quiero que lo desmenucemos, este texto, porque este pasaje es una invitación de Dios para el profeta para poder ir a apreciar un proceso de un oficio, el alfarero. Hago una pregunta para continuar. No sé cuántos de ustedes han estado y han visto a un alfarero en vivo. ¿Quién ha visto un alfarero en vivo? Levánteme la mano, por favor. 1, 2, 3, 4. Poquito, ¿verdad? 7 más o menos, 8 más o menos. Ver el proceso de lo que el alfarero hace. Y es interesante poder ver y poder apreciar lo que él ha hecho, lo que él, en vivo, lo que un alfarero hace con un trozo de tierra llamado barro, y también volver a la palabra y ver lo que el Dios le está hablando a Jeremías. Quiero contextualizar lo que Dios le habló a Jeremías y traerlo al presente, porque probablemente el profeta estaba acostumbrado a otros temas, a otra forma de aprender, a otra forma de enseñar. Pero Dios le hace un cambio y Dios le hace cambiar el parecer y le hace ir y visitar a este alfarero. Por supuesto, más adelante ustedes pueden leer lo que resta del capítulo 18 y van a darse cuenta lo que Dios quería enseñar para Israel. Pero la invitación de Dios para Jeremías era hacerle ver y que este proceso poder comparárselo con su pueblo, con el pueblo de Israel. Y probablemente este proceso a Jeremías, como a muchos de nosotros, nos ha marcado la vida. Bueno, a mí me marcó la vida, porque he visto lo que un alfarero debe de hacer para presentar una obra de barro, para tener una obra final. He visto lo que el alfarero hace. Y eso es lo que yo quiero esta mañana transmitir a ustedes. Y es que todos nosotros podemos ser o deberíamos ser barros en manos del alfarero, barros en manos de Dios. Yo creo que nuestro ideal de vida debería de ser eso. Debería de ser de que nosotros seamos en las manos de Dios barro, que seamos un barro en sus manos y que Él aplique el proceso del barro, el proceso de la vasija, lo aplique en nuestra vida. Ahora, eso requiere algún proceso interesante que hay que aprender. Les cuento, hermanos, yo vivo en El Salvador, soy salvadoreño, y por muchos años, casi 14 años, prediqué en las cárceles, en las prisiones. Y predicando en las prisiones aprendí muchas cosas. Ustedes ahora conocen El Salvador, saben del país por todas las noticias. De hecho, la primera vez que vine yo acá, no sé si Yerlin se recuerda con su esposo, pero hablamos acerca de la inseguridad del país, de esos policías, de esos militares armados, que era tan común para nosotros los salvadoreños verlos en la calle con una arma de guerra, y que crecimos así, crecimos en un enjambre, en un nido de violencia, de muerte, secuestro, extorsión y tantas cosas más. Entonces, cuando yo serví al Señor en estos lugares, en este contexto de cárceles, fue muy interesante para mí, porque fue el tiempo más difícil que vivimos en cuestión de violencia fuera. Pero saben de que en uno de esos lugares que yo iba a predicar había una prisión muy grande que tenía un taller directamente de obras de barro. De hecho, ese pueblo, esa pequeña ciudad en El Salvador, se llama Hilo Vasco. Hilo Vasco es un lugar turístico donde las personas pueden ir y comprar cualquier tipo de adorno, cualquier tipo de vasija, de lo que sea, hecha por barro. Entonces ahí en esa prisión había un taller donde se hacían piezas de barro. Y yo recuerdo que cuando yo comencé a trabajar en este lugar o a predicar en este lugar, porque yo predicaba en estas prisiones, el director me dice: hermano Raúl, hagamos una cosa, trabajemos en el ámbito cristiano, consejería y predicación de la palabra de Dios en la prisión,
todos los jóvenes que están involucrados en el taller donde hacen piezas de barro. Yo le digo, está bien, no hay ningún problema. Entonces yo predicaba todos los días viernes ahí, por la mañana. Me daban 1 hora a 1 hora y 30 para predicar a estos muchachos. Pero antes de eso, ellos estaban en un taller. Estaban haciendo las piezas de barro. Después de hacer el taller, ellos iban conmigo y pasaban, y yo compartía la palabra de Dios con ellos. Entonces yo conocí todo ese proceso, porque prediqué por 8 años ahí. Por 8 años prediqué en ese lugar. Iba constantemente durante la semana, donde estos hombres, en su mayoría eran pandilleros o pertenecientes a una mara o pandilla en El Salvador. Y era un grupo de 30 personas, 30 hombres, que ellos habían seleccionado para estar en el taller y para predicar la palabra de Dios. Entonces aprendí el proceso del hacer una pieza de barro. Aprendí ese proceso. Y se lo voy a resumir en 5 pasos. El barro, para llegar a ser una pieza bonita como la que podemos tener en nuestra casa o conocemos, el barro, número 1, debe ser seleccionado. El barro es seleccionado. Es decir, el que va a hacer una pieza de barro, no se le ocurre ir a un lugar y agarrar cualquier tierra o cualquier tipo de lodo, llevarle y hacerlo. No es así. El barro es seleccionado. El barro es preparado. El barro es moldeado. El barro es afinado y el barro es terminado. Ese es el proceso para una pieza de barro. Seleccionado, preparado, moldeado, afinado y terminado. Ahí viene lo curioso, porque aquí es donde yo hago toda la conexión con lo que Dios le está diciendo a Jeremías. Porque Dios le está diciendo, quiero llevarte a ver cómo es el proceso de una vasija de barro, pero quiero que veas ese proceso, quiero que veas cómo se hace. Y es aquí donde yo puedo tratar de exponer o de explicar lo que yo he aprendido, lo que hace el alfarero, con lo que la palabra dice. Y es que en primer lugar, la misma Biblia dice que el alfarero está trabajando en su rueda, está trabajando, según el versículo 3, esa obra, esa tierra. Pero esa tierra ha sido seleccionada por él antes. ¿Qué me quiere decir esto? Que nosotros podemos ser y procuremos ser barro útil en las manos del alfarero, porque no todo el barro sirve para hacer piezas. Y eso es confrontante para mí. Eso es bien confrontante porque en la Biblia me está hablando de que Dios le enseña a este hombre a ver al alfarero trabajar. Pero es interesante ver que él ya está en la rueda trabajando. Y los pasos que anteceden a eso no están hablando ahí. Pero yo sí puedo decirle lo que antecede a ese. Y es que el barro fue seleccionado. Y esto que el barro sea seleccionado es un paso en conjunto con el barro preparado. Se selecciona un poco de barro, una buena pieza de lodo. Se selecciona y se prepara. El material en las manos del alfarero se comienza a preparar. ¿Qué significa seleccionar y preparar? Significa quitar de ese lodo, quitar de ese barro todas aquellas cosas que no son barro. Basura, como una cierta paja por ahí, piedras que no es barro, que son otro tipo de tierra pero no es barro. Comienzan a quitar, a limpiar todo lo que no es barro. Y comienza el alfarero a limpiar, porque lo selecciona y lo comienza a preparar por lo que va a trabajar. Y eso me confrontó a mí porque me hice la pregunta: ¿qué cosas, Raúl, tiene en tu vida que todavía Dios necesita limpiar de vos? ¿Qué cosas hay en tu vida que todavía Dios necesita seleccionar y limpiar, preparar? Quitar aquellas cosas que no le parecen a Él, porque Él nos ve no como tierra, Él nos ve como una vasija útil en sus manos. Dios nunca nos va a ver a nosotros como algo inútil, como algo que no sirve, como algo inservible. Dios nos ve como el producto finalizado para gloria de su nombre, que puede ser útil para gloria de su nombre. Dios nunca nos ve de otra manera. Pero ¿qué cosas hay en nosotros que impiden que el hombre, que el alfarero pueda trabajar con ese barro? Les hago una pregunta: ¿qué cosas impiden de tu vida
para que Dios no pueda trabajar bien en tu vida. Para que Dios nos prepare bien esa tierrita. Para que Dios nos prepare bien ese barro. Y aquí viene lo curioso. Porque el seleccionar, y el preparar tiene que ver con dos palabras. Limpieza y ablandar. Limpieza y ablandar. El barro se limpia de todas las cosas que no es barro, basura y otras cosas más, pero se ablanda. Porque el barro duro no se puede moldear. El barro duro no se puede trabajar. El barro, si usted agarra una pieza, un poco de barro, el barro no se puede trabajar duro, se quiebra. Pero el barro tiene que estar ablandado para trabajarse. Entonces, ¿quién sabe cómo se ablanda el barro? ¿Quién sabe cómo se ablanda el barro? ¿De los que fueron? ¿De los que han visto? El barro se ablanda con un poquito de agua, pero el barro se ablanda golpeándolo. Hay que ablandarlo y hay que golpearlo, porque si no el barro no se ablanda. Y esto es interesante. Y esto es bien, por eso les digo, cuando yo leo y voy a Jeremías y leo esto, no puedo sacar de mi mente lo que yo vi en vivo. Ese proceso real, ese proceso en vivo del barro, que no es simplemente sentarse en una rueda y hacer una vasija y presentarla y ya, terminado todo, píntala porque está bonita. No es así, no es así, este es un proceso. Hay que seleccionar y hay que preparar, hay que limpiar y hay que ablandar. Dios, a través de su palabra y de su Espíritu Santo, nos está animando siempre, todos los días, a poder ser limpios por Él, pero también a poder ser ablandados por su Espíritu y por su palabra. Habemos muchos que somos duros ante el Señor, que somos duros ante Él, duros de corazón, duros de carácter, duros de temperamento, duros de muchas cosas, duros de orgullo, de arrogancia. Somos duros delante de Él. Entonces Él necesita intervenir en nosotros para quitar aquello que nos impide que Él pueda trabajar en nosotros y ablandar nuestra vida. Y aquí vienen muchas veces las quejas del ser humano. Desde que me hice cristiano me va peor en la vida. Yo tenía mucho dinero cuando no era cristiano, pero me hago cristiano y me quedo pobre. Yo me iba bien en mi matrimonio cuando yo no era cristiano, me hago cristiano y todo me sale mal. No, es que no es eso que te salga mal. Ha comenzado un proceso Dios en tu vida de limpieza y de ablandar. Porque hay muchas cosas nuestras que no nos pueden dejar proceder. Y esto es lo curioso. Si el barro, por favor póngame atención, si el barro no es limpiado y si el barro no es ablandado, al final del proceso, que es lo último, lo terminado, al final del proceso esa pieza se va a arruinar, esa pieza se echa a perder. Y lo vi en vivo yo. Cuando lleva una piedrita que no es barro, cuando lleva una paja o algo que no tenga que ver con el barro, eso va a echar a perder la pieza al final. Cuando esté terminado, eso lo va a echar a perder. Porque hay otros procesos más para otros pasos. Entonces, Dios necesita de nosotros, contextualmente hablando, Dios necesita que seamos barros en su mano, pero que dejemos que nuestra vida sea limpia por su palabra, por su Espíritu Santo, y que sea ablandada también por Él. Hermano, yo no sé cuántos de ustedes y cuántos de nosotros de acá estamos en ese proceso, pero usted evalúese en qué etapa está usted del barro. Pero todos somos barros en las manos del Señor, o podemos ser barro, deberíamos ser barro. Pero necesitamos ser limpios y ablandados por el Señor. De hecho, la palabra nos habla de un hombre llamado, y que específicamente la Biblia lo explica así, un hombre llamado Saulo de Tarso. Un hombre arrogante, un hombre poderoso, un hombre como parte social, un hombre muy alto de categoría. Pues Dios decide tomarlo en su mano. Dios decide limpiarlo y ablandarlo. Y lo manda 3 días a una casa, ciego, sin comida y sin auxilio de nadie.
Y Dios comienza el proceso de ablandarlo y de limpiarlo. Y esto es bien interesante, porque después de haber sido un perseguidor de la iglesia, se convierte en un perseguido. Después de ser un muchacho que soñaba, como José, que soñaba y que era un hombre, un niño, el niño predilecto de la familia, se encuentra preso, esclavo y desaparecido por su padre. El proceso de Dios muchas veces puede cambiar, pero el fin de Dios siempre es el mismo. Quiere que seamos útiles en sus manos. Dios busca que seamos útiles en sus manos. Yo no sé cuántos de los que están acá quieren ser útiles en las manos de Dios, pero yo quiero ser útil en las manos del Señor. Y si quiero ser útil en las manos de Dios, tengo que ser barro en sus manos. Tengo que ser barro en sus manos. Debo procurar ser barro en las manos del Señor. 1, el barro se selecciona, el barro se prepara y el barro, tercero, el barro se moldea. Dios quiere moldear en nosotros y quiere hacer esa forma en nosotros y moldear de nosotros lo mejor, lo más parecido a Él. Nosotros en las manos del Señor, siendo moldeados por Él, vamos a ser más parecidos a Él y vamos a llegar a ser un instrumento útil en sus manos. El proceso de moldeaje no es sencillo, porque ese proceso necesita 2 cosas: 1, fuerza, y 2, temperatura caliente. El moldeo necesita fuerza, y esa fuerza es moderada por el alfarero. El alfarero decide, la rueda está girando con su pie, y ese alfarero decide cuánta fuerza aplicar para el moldeo de esa pieza. Y esto es lo bueno de nosotros, que no somos nosotros los que elegimos cómo ser moldeados. Es Dios quien elige cómo nos va a moldear. De hecho, nadie le va a decir al Señor, siendo barro, yo quiero hacer esto. Señor, hazme así. Dios decide cómo hacernos en nosotros y decide de qué manera moldearnos a nosotros. Hay un hombre en la Biblia, según el libro de Génesis 32, antes de ese capítulo, 31, 30, 32, que era un hombre que la Biblia lo describe como el usurpador, como el mentiroso, como el engañador, como el ladrón, como aquel que hacía trampa. La Biblia describe así a ese hombre llamado Jacob. Y la Biblia misma dice que ese hombre, por tramposo, por usurpador, por ladrón, termina sufriendo lo mismo. Pero al final de su camino, ese hombre se encuentra con Dios. Y el usurpador, el mentiroso, el ladrón, el tramposo, el engañador, se encuentra con Dios. Y Dios comienza a moldear su vida de tal manera que este hombre deja de ser el mentiroso, el usurpador, el ladrón, y Dios lo convierte en padre de mucha gente. Dios lo convierte en el padre de la nación de Israel. Es increíble lo que Dios puede hacer con nosotros, con nuestras limitantes, con nuestras incapacidades, con nuestras cosas negativas. Dios puede obrar, Dios puede hacer algo útil para muchos. Aquí hay mucha gente que puede ser de bendición para otros. El evangelio no es para nosotros, el evangelio es para bendecir a otros. El evangelio no es un tesoro para nosotros, hermanos, para quedarnos y esconder el tesoro en la casa. El evangelio es un tesoro para compartirlo con otros. Pero necesitamos ser moldeados, seleccionados, preparados y moldeados de tal manera que seamos parecidos a Él. Cuando la Biblia también nos expresa y nos habla de un niño menospreciado, de un hombre en la cárcel, de gente sin recursos. ¿Cuántos ejemplos bíblicos hay de personas incapaces de hacer algo, que decidieron ser mano y procuraron ser barro, en las manos de Dios, y Dios termina glorificándose en medio de sus incapacidades y sus debilidades? Porque delante de Dios nuestras capacidades son pequeñas. Delante de Dios nuestros elogios son pequeños. Por eso delante de Dios todos somos incapaces, pero Él se glorifica en la incapacidad nuestra. Cuando somos barros en sus manos, Él se glorifica de nuestras incapacidades y Él nos ve como instrumentos útiles en sus manos.
Hermanos, salgamos de este lugar siempre buscando ser el instrumento de Dios para otra persona, para su primo, para su prima, para el vecino, para el que está en la calle necesitado. Vayamos y seamos ese instrumento útil de Dios para ellos. Definitivamente, si no somos nosotros seleccionados, preparados y moldeados, dudosamente o prácticamente podemos ser útiles en sus manos. Y es muy duro esto. En la prisión donde trabajábamos, donde estaba sirviendo al Señor, y yo predicaba en una de ellas, prediqué por 14 años casi en 10, 12 cárceles en El Salvador. Pero en esa específicamente, que yo veía ese proceso, vi muchas veces, yo vi cómo la pieza, cómo el barro, que parecía bonito a mis ojos, porque a mí yo lo veía trabajar al alfarero y lo moldeaba, o lo seleccionaba y lo preparaba y lo moldeaba, y yo veía cuando esa pieza, yo decía, esto va a ser hermoso, esto va a ser bonito. Esto va a ser algo que cuando lo vendan estos muchachos o ellos lo terminen, va a ser algo muy bonito. Y de repente tomaba el barro, el hombre que estaba haciendo la figura, lo tomaba, frenaba, lo tomaba el barro, lo agarraba con sus puños, lo comenzaba como a estrujar y lo botaba y decía, no, esta pieza no sirve. Y yo lo volví a ver y decía, ¿cómo sabes que no sirve? ¿Cómo sabes que no fue útil si no has terminado ni la has pintado? No, Raúl, cuando yo estaba moldeándola, yo estaba en el moldeo, me rayó mi mano. Tenía algo que me rayó mi mano, porque las piezas se hacen a mano pura. No se ponen guantes, nada, es a mano pura. Y él puede sentir, al tocar el barro, él puede sentir el barro completamente. Y él dice que cuando él pasó la mano y estaba moldeando con su mano, el mismo barro le marcó su mano. Y dijo, había algo que si yo continuaba, ese barro se iba a echar a perder al final. Iba a ser más duro para mí. Entonces mejor lo boto ahora mismo y vuelvo a limpiarlo y luego lo trabajo. Y para mí fue muy duro. Porque yo dije, ¿cuántos cristianos tenemos una actitud de que no nos importa nada? Y que no depositamos nuestra vida en las manos de Él para que nos limpie, para que nos prepare, para que nos moldee. ¿Cuántos cristianos sabemos que queremos vivir como nos da la gana? Yo hago lo que me da la gana, ¿y qué? He escuchado muchas frases yo esas en el Evangelio. He escuchado mucha gente tristemente creer y pensar que nadie les manda ni les gobierna. Hermanos amados míos en el Señor, si usted es barro en las manos del Señor, tiene que procurar ser barro útil. Barro útil. Por favor, seamos barro útil en las manos del alfarero. Este hombre, porque yo lo vi en vivo y lo pude apreciar en vivo, este hombre sabía que ese barro no podía seguir y no podía dar el paso siguiente, porque después de ser moldeado, el barro es afinado. Y el afinarse tiene dos consecuencias. El afinarse puede ser el paso que dé firmeza a lo que viene a continuación, o puede ser el paso que haga quebrar la pieza de barro. El afinarse tiene que ver con dos cosas. Uno, le da firmeza a lo que viene a continuación, o dos, el barro o el afinarse en ese proceso, en esa fase o en esa etapa puede hacer que el barro o la pieza se quiebre. Porque el afinarse tiene que ver con dos cosas. Uno, el afinarse se hace en fuego. Cuando el barro se está afinando, se mete a un horno de fuego. Y el alfarero sabe qué temperatura necesita ese barro para lograr ser afinado. Solo el alfarero sabe.
prepara el horno, le pone el fuego, le pone sin termómetro alguno. Sin termómetro alguno, va a calentar el fuego o el horno y caliente ese horno para meter la pieza, para que esa pieza sea afinada. Y esa pieza con el fuego comienza a agarrar fijeza, comienza a agarrar fortaleza, comienza a agarrar fuerzas. La pieza tiene que estar en el fuego para que agarre fuerza. Y es aquí donde muchos salimos corriendo, porque se nos ha predicado un evangelio que todo es bonito. Venga y Cristo le sana, venga y Cristo le da dinero, venga y Cristo da casas, venga y Cristo da carros. Y cuando Cristo no lo hace, y si Cristo no sana, y si no da dinero Cristo y nos va peor y caemos en pobreza, y si Cristo permitió que nuestra madre, nuestro hijo, nuestro padre muera, ¿qué entonces? ¿Qué haremos ahí entonces? ¿Cómo nos va a ir en ese momento entonces? Porque se nos ha disfrazado un evangelio bueno, positivo, un evangelio de positivismo. Y el evangelio no es de positivismo, el evangelio es algo de esperanza, una fe genuina en una esperanza eterna, que aunque nuestro cuerpo y aunque nuestra vida pase tribulaciones, tormenta, pase necesidades, estamos confiados que no vamos a vivir en este mundo, porque nuestra morada no es este mundo, nuestra morada es eterna, juntamente con Él para siempre. Y eso nos hace pensar que cuando el barro es afinado y es metido ahí, es cuando nosotros somos firmados. Eso es increíble, hermanos, de verdad se los digo. Es increíble ver cuando ese barro es puesto en firmeza. De hecho, Santiago, que es hermoso ese libro, Santiago dice que es necesario que usted y yo pasemos por diferentes pruebas. Porque las pruebas de nuestra fe producen constancia y firmeza. A una mujer, a un hombre que ha pasado por un diagnóstico de cáncer, no puedes venir a decirle que se le cayó una taza de café en la mesa y va a ser un escándalo. Si esa mujer y ese hombre conocen lo que en verdad es pasar una tormenta. A una mujer y un hombre que ha perdido un hijo, como decimos en El Salvador, no sé si les gustan esa palabra, no puede venir con chiquilladas de decir, ay, se me enfermó el perrito. Ay, se cayó un plato de comida y se quebró un plato. Se me manchó la camisa. Ay, y pasas todo el día amargado por eso. Hay mucha gente que necesita problemas reales para conocer y saber que en verdad es una prueba y una tormenta. Porque con cositas así nos morimos y se nos viene el mundo encima. Este proceso, no sé cuántos de ustedes lo han pasado, pero si no lo han pasado, les expongo lo que dice Santiago. Es necesario que pasemos por diferentes pruebas. La firmeza no viene de la bonanza. La firmeza no viene del clima perfecto. La firmeza no viene del tener la refri o la refrigeradora llena. La firmeza no viene de tener los bolsos llenos. Y no estoy diciendo también que viene de la pobreza, de ninguna manera. Lo que estoy diciendo que la firmeza viene de ese fuego, de esa prueba que Dios nos hace atravesar, sabiendo y entendiendo que es necesaria para que yo deje de ver mis recursos, deje de ver lo que tengo, lo que poseo, lo que creo ser. Dios me dice, no veas eso. No veas eso, porque tus recursos son pasajeros, porque tu salud es pasajera, porque tus capacidades son pasajeras, porque lo que ahora tienes, eso es pasajero. Si tienes mucho es pasajero, si tienes poco es pasajero, si estás saludable es pasajero, si estás enfermo es pasajero, estés como estés. Dios nos enseña que el fuego nos hace darnos vuelta, no para confiar, no para ver lo que tengo, sino para ver el autor y consumador de nuestra fe, para ver a nuestro Dios como el autor de todas las cosas. De todas las cosas. La prueba te hace verlo a Él.
te hace volver a Él. ¿Cuánta gente en este mundo está llena de dinero, pero está con una enfermedad terminal? ¿Cuánta gente en este mundo está llena de posesiones y de cosas materiales? Que no digo que sea malo de ninguna manera, pero ¿cuánta gente está llena de todas esas cosas y tienen a su hijo en un ataúd llorando frente a él? Y quisieran darlo todo por tener a su hijo a la par de ellos. Es que hay cosas en este mundo que no son solo dinero y no son solo posesiones, y son cosas que vemos con nuestros ojos físicos. Hay cosas que necesitamos atravesar nosotros como seres humanos para aprender que el mundo es pasajero y que nuestra morada no es terrenal, nuestra morada es celestial. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? Y esa provocación intencional del alfarero para ser afinado, tiene un propósito. Hermanos, si no has pasado una prueba dura, difícil, como decimos en el país, yo no soy ave de mal agüero, pero quiero decirte que la vas a pasar. Una promesa de Dios Jesucristo que a mí me llena de esperanza y a veces también me preocupa, porque nos gustan las promesas de nos va a bendecir, nos va a sanar, nos va a hacer esto y nos va a dar y aquí y allá. Sí, pero también Él dice en el Evangelio de Juan: les prometo algo, en el mundo tendrán aflicciones, prepárense. Les voy a asegurar algo, en este mundo tendrán aflicciones, prepárense. Y esa promesa casi no hablamos, pero es real. Solo el que no vive en este mundo no sabe qué son preocupaciones ni aflicciones. Pero todos los que caminamos en dos pies y todos los que nos movemos en este mundo y que estamos vivos y que nos levantamos o nos sentamos en una camita o movemos nuestra cabeza, movemos nuestras manos, todo el que tenemos vida en este mundo entendemos que en este mundo hay dificultades y que este mundo presenta necesidades, este mundo presenta tribulaciones y todo puede pasar de un rato para otro. Todo puede cambiar en este mundo. Lo que hoy tú crees, en el lugar que tú crees que hoy estás seguro, mañana puede ser un lugar inseguro. En este mundo todo es cambiante. ¿Saben lo único que no cambia? Lo que no cambia es Él. Él permanece para siempre fiel. Él no cambia, aunque las cosas cambien. Dios permanece fiel con cada uno de nosotros. Por eso dice: no confíen en este mundo. No confíen en este mundo. No se asegure en este mundo, porque yo lo voy a hacer pasar por diversas pruebas, diversas necesidades. Si no, pregúntenselo a ese niño llamado Moisés. Pregúntenselo a él. Estando en brazos de mamá, amamantado por su mamá, protegido por brazos de mamá, en cuestión de días cambia y está metido en un río con depredadores a punto de morir, en una cestita. Pregúntenselo a Job. Leamos el libro de Job, que está en sus aposentos con terrenos, con ganados, con prosperidad, con muchos hijos, con mujer. Está tranquilo. Y de un rato para otro llega y dicen: Job, perdón que interrumpamos el desayuno, pero acaban de fallecer tus hijos. Se va este y llega el otro: Job, perdona que no te dejemos comer a gusto, pero el ganado se acaba de morir. Sale otro, llega el otro y comienza todo a cambiar, porque los seres humanos somos tan pequeños, tan efímeros, que todo nos puede cambiar de un día para otro. En un par de días está en la calle, abandonado, sin su familia, sin sus recursos y peor aún, lleno de lepra, lleno de algo terrible en su cuerpo físico también. Es que la vida puede cambiar de un rato para otro. Lo que tú crees que hoy es seguro, mañana se puede ir. Por eso Dios dice: mírame a mí. No te fijes en lo que ves. Veme a mí. Yo soy el que trabajo tu vida. Yo lo he seleccionado, yo lo he preparado, yo lo estoy moldeando, pero también yo lo voy a afinar. Yo voy a afinar tu vida. Termino con esto.
El barro es seleccionado, el barro es preparado, el barro es moldeado, el barro es afinado y el barro es terminado. Jonás está a 5.700 y fracción, 30 y algo, 20 y algo, 5.700 kilómetros separado de la voluntad de Dios. Dios decide darle una misión a Jonás y le dice: ve y predica. ¿En dónde, hermanos? Nínive. Yo quiero que vayas allá. Jonás decide: yo no voy para Nínive. Yo agarro un barco y agarro una nave y me voy para Tarsis. Tarsis estaba a 5.700 y fracción kilómetros de separado de Nínive. Dios decide mandarle a Jonás un pez muy grande. No era una ballena, porque he escuchado que muchos dicen ballena. La Biblia no dice que era ballena. Ya leyeron ustedes esa parte, ¿verdad? Que era un pez muy grande. ¿Quién sabe cómo se llamaba? Uy, y aquí veo yo maestras de escuela dominical, yo. O quizás no cantan ese coro ustedes acá. No cantan el coro de que Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Ya, ¿quién cantó ese coro? Levántame la mano, por favor. Porque usted está reprobado si no me dio el nombre del pez. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande, chumplum, se lo tragó. Gracias, Yerlin. Chumplum. Chumplum. Chumplum se llamaba el pez que se tragó a Jonás. No era una ballena. La gente ballena dice: no, era chumplum. Chumplum se tragó a Jonás. ¿Se recuerdan? Los que son maestros ya saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Los demás están todavía. Después les mandamos en WhatsApp, hermano, lo que significa. Pero no se preocupe. La cosa es que se lo traga el pez. Un pez muy grande, bíblicamente era un pez muy grande. Muchos dicen que era una ballena, está bien. Como le quieran llamar, o chumplum, pero está bien. Pero se lo traga. Y ese hombre dentro del pez pasa 3 días clamando a Dios por misericordia. Pero si ese hombre no llega al pez, no llega tampoco a Nínive. Porque Dios utiliza a ese pez 5.700 kilómetros separados y lo envía, lo gira y lo manda justamente a las riberas o a la playita, a la arena de Nínive. Y le dice: anda y déjame por favor a Jonás allá. Y lo lleva allá al submarino. Y el submarino va, ¿verdad, hermanas? Esto está, una clase de escuela dominical es gloriosa con eso, hermano. Eso es de disfrutarla. Y va y lo tira ahí. ¡Qué maravilloso es Dios! Porque en lugar de que ese hombre se perdiera y estaba para ahogarse en el mar, Él decide que no se ahoga. Decide tomarlo, seleccionarlo, prepararlo, moldearlo, afinarlo, pero también decide terminarlo y llevarlo. Y ustedes y yo conocemos lo que pasó en Nínive. ¿Cuánta gente se convirtió para el Señor en Nínive? Todo el pueblo. Y todo el pueblo adoraba a Dios por este trozo de barro que era inútil, era inservible, pero que en las manos de Dios se vuelve una maravilla. Y Dios dice: yo lo voy a usar a este. Yo lo voy a bendecir a este. Y fue de bendición para mucha gente. Hermanos, seamos barro útil en sus manos. Dejémonos ser preparados, dejémonos ser moldeados, dejémonos ser afinados por el Señor, para cuando salgamos de la rueda podamos decir: qué vasija más hermosa. Que cuando Dios los presente a todos nosotros digan: vean mi vasija, vean esta pieza de barro, qué hermosa. Me salió áspera, pero la moldeé. Tenía un par de cositas que no me gustaban, pero yo se las quité. Se me echó a perder y se me quebró en mis manos, pero lo volví a hacer. No sé cuántas veces te vas a echar a quebrar en las manos del Señor, pero si tú eres barro útil en las manos de Él, un día estaremos allá arriba con nuestro Señor, estaremos con nuestro Señor en su morada eterna como una pieza útil en sus manos. Ojalá que un día nos veamos con el Señor allá y podamos todos gozar y podamos todos disfrutar con ese alfarero y decirle: gracias, porque sé que era duro. Gracias porque sé que mi carácter no era tan bueno. Sé que ni yo mismo me aguantaba, pero gracias. Gracias porque trabajaste en mí. Gracias porque hiciste algo en mí. Y que un día le agradezcamos a Él por todo lo que Él hizo en nosotros, por lo que parece bueno y por lo que parece malo,
pero que todo fue, como dice Romanos, para bien nuestro. Para bien nuestro. Hermanos amados en el Señor, seamos barros en las manos del alfarero. Y que esa cita que tengamos con Él sea para gloria de su nombre y sea para alabanza de Él. Cierren sus ojitos ahí donde están, por favor. Cierren sus ojos. Quiero invitarles a una oración, para cerrar con una oración, por favor. Oremos al Señor juntos, hermanos. Oremos al Señor juntos, por favor. Yo no sé en qué proceso o en qué fase, en qué etapa está usted de ese proceso del barro. No sé si Dios lo está preparando, no sé si Dios lo está moldeando, no sé si Dios lo está afinando o si Dios está a punto de terminar la obra en su vida. No sé, desconozco en qué parte del proceso está usted. Pero por favor, cualquiera que sea la parte del proceso que esté, procure ser barro en Él. Señor, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu palabra que llega a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque hemos entendido que tú eres el alfarero y que nosotros somos barro en tus manos. Señor, hemos entendido que no podemos hacer nada sin ti, Señor. Por muchas cosas que podamos presentarte a ti, todas se vuelven poco o nada delante de ti. Pero, Señor, usa nuestras incapacidades, usa nuestras limitantes, usa esta pequeña naturaleza humana que tú mismo la has creado. Úsala para bendición de otros, para que seamos útiles. Señor, ayúdanos a ser moldeables. Ayúdanos, Padre eterno, a ser afinados, a ser terminados, y que la obra que tú comenzaste, Señor, pueda ser terminada en nosotros, Padre. Termina lo que iniciaste en nosotros, por favor, Señor. Muchas veces en medio del dolor, en medio de las lágrimas, de la tristeza, pero por favor, enséñanos a depender de ti. Enséñanos a verte a ti. Enséñanos a volvernos a ti, Señor. A verte a ti como el dador, como el Señor de todas las cosas, como el que tiene el control de todas las cosas. Oro por aquellos que están pasando momentos difíciles, de enfermedad, de tribulación, familiares, entre esposos, con los hijos. Oro para que seas tú, Señor, en su vida. Oro para que tú sigas obrando, trabajando en cada uno de ellos, Padre. Obra, por favor. Si es necesidad de salud, obra tú, Señor. Haz tú un milagro, Señor Jesús. Haz un milagro en sus vidas. Si es provisión económica, provee tú, por favor, Señor, con tu mano de gloriosa, con tu poderoso poder. O tú sé que se glorifique en eso. Si es alguna necesidad familiar, matrimonial, entre hijos, restaura, Señor. Restaura, por favor, esas relaciones familiares. Restaura, Señor, las relaciones entre padres e hijos, padres y madres. Restaura, por favor, entre hermanos, entre primos. Restaura, Señor Jesús. Sé tú obrando en cualquiera de las dificultades, adversidades o necesidades que tengamos. Señor, tú sé en nosotros, por favor, Padre. Sé tú en nosotros, Señor. Oro por mis hermanos, Padre eterno, para que seas tú en ellos, Señor, y nosotros podamos glorificarte a ti por lo que tú sigues haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Gracias por ser tan fiel, Señor. Bendecimos tu nombre en esta mañana. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Hermanos amados en el Señor, termino con dos cosas. Uno, Filipenses 1:6. Se los leo o se los declamo, se los repito en NBI. Estoy convencido que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará o la terminará hasta el día de Cristo el Señor. Hermanos, Dios ha comenzado algo en nosotros y lo va a terminar. Estoy convencido, dice Pablo, de eso, que el que comenzó esa obra la va a terminar en mi vida y también en su vida. Y segundo, agradecer al Pastor Oldemar. Gracias, de verdad. Es un amigo que amo en el Señor, a él y a su esposita. Gracias, igual a todos los hermanos que están en Cristo acá. Gracias por el tiempo y por el espacio. Fer está conmigo, es el director para PMI, Pueblos Musulmanes Internacional. Trabaja con todo de intercesión, de aportar para las misiones en pueblos musulmanes. Gracias, Fer, de verdad, también a usted y su familia, que han sido de mucha bendición para mi vida. Susana, gracias también, porque ayer estuvimos en casa de Susana. No les digo que comimos, pero comimos muy rico, ¿verdad, Susana? Están invitados, digo, no están invitados, comimos muy rico en la casa de Susana.
Y la próxima vez ojalá me invite otra vez, por favor, Susana. Gracias. Oiga, hermanos amados, Dios les bendiga, pasen buen día y la gloria sea por el Señor siempre. Gracias, hermano. Muchas gracias. Ya saben, están invitados donde Susana.